¿Es la Premier League superior a la Liga o simplemente es más rica? ¿Tenemos en España un complejo de inferioridad justificado? Hoy vamos a analizarlo aquí en Frontal Rojo con datos, partidos en mano y porque este debate está más vivo que nunca. Para ello me acompaña por aquí Alex. Alex, ¿tú cómo ves esta diferencia actualmente entre la Liga y la Premier League? Pues bueno, al final podemos hablar de un estilo de juego u otro, pero lo que más vale en el fútbol es los resultados y de momento gana la Premier por goleada la Liga, así que... Claro, es que estamos viendo que aunque ambas ligas tengan a sus 5 equipos en Champions League, al final la solidez y el rendimiento de los ingleses es de momento muy superior a la Liga. No es una cuestión de campeones, sino del fondo de plantilla que hay por ambos equipos. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a lo que está pasando en el Athletic y el Villarreal, es que ambos equipos, Alex, están pecheando a unos niveles extraordinarios y ya no solo contra la Premier, sino en general. Bueno, sí que es verdad que no están acostumbrados quizás al ritmo de la Champions, no es excusa porque plantilla tienen para competir, claro. Pero como tú dices, Athletic Club, nos enfocamos ahora en los partidos que han jugado contra equipos Premier, que es el tema del vídeo. Cayó 0-2 en casa contra el Arsenal. Ojo, es entendible porque el Arsenal ahora mismo va líder, si no recuerdo mal, de la Champions y es el mejor equipo. Exacto. Pero también perdió contra el Newcastle, que se puede ganar como ganó el Barça, luego iremos. El Villarreal, por ejemplo, juega contra un Tottenham que a priori son dos equipos de nivel similar y cae. También es cierto que el portero Luis Junior no tuvo el día, sí, pero igualmente estos puntos luego los vas a necesitar si te quieres clasificar a la siguiente fase. También cayó contra el City 0-2, que bueno, está Haaland y está volviendo el City, pero como vemos estos dos equipos en concreto no han ganado a la Premier. Claro, es que al final estamos viendo que ambos equipos se han visto muy superados. Luego también tenemos el caso del Villarreal perdiendo contra el Pafos, que es algo que yo la verdad es que no me lo explico y no me lo voy a explicar hasta que termine la temporada, porque tú ves al Villarreal en la Liga y es que lo comparas a los rivales contra los que gana el Villarreal en Liga con el Pafos y es que el Pafos estaría literalmente seguramente en descenso ahí con el Oviedo luchando por ver quién se salva antes o quién no se salva. Sí. Y de hecho, no sé si está subido o no, hicimos las predicciones de la Champions, sí. Y la mayoría de nosotros, la revelación era el Villarreal. Y evidentemente, más que revelación, para mí está siendo la decepción de la Champions. Claro, que no se subió por problemas de edición que hubo, pero vaya que sí, me acuerdo que perfectamente que nosotros lo hablábamos ahí diciendo, guau, revelación, Villarreal, equipos que van a llegar muy lejos. Y ahí así que todos poníamos al Chelsea, al Arsenal, al Barça quizá también alguno, al Madrid... Pero es que siempre estaban equipos de la Premier, luego decíamos los de la Liga y luego el Bayern. O sea, literalmente todos decíamos lo mismo y era normal. Luego también estuvo Héctor por ahí diciendo que el Newcastle sería la revelación y que quizá llegaba muy lejos. Al final le vamos a tener que dar la razón porque está llegando mucho más lejos que cualquier equipo de la Liga que no sea ni Barça ni Madrid, ni Atleti, porque el Atleti incluso está mejor que el Barça. Y luego lo comentaremos también. En todo caso, Paul, al final Athletic y Villarreal, como decimos, es entendible porque no están acostumbrados a este ritmo, pero... ¿Qué pasa con los gigantes del fútbol español, con el Barça y el Madrid? Claro, es que al final el Barça, como ya has comentado tú antes, ganó contra el Newcastle bastante bien con los goles de Rashford y compañía y Pedri, que salió ovacionado por todos lados, pero perdió de una forma bastante merecida ante un Chelsea que fue superior, podemos decir, los 90 minutos. Ya no es solo por la expulsión de Araujo, sino es que se vio superado todo el partido. O sea, al final tú veías a Estevao por la banda, regateando como Pedro por su casa, podríamos decir, Cucurella que tenía en el bolsillo, como dijo Robert Sánchez luego en el postpartido, lo tuvo en el bolsillo todo el rato a Lamine Yamal. Es que tú ves esta diferencia de nivel de intensidad que hubo entre ambos equipos y entiendes el por qué los equipos de la Liga, claro, porque esto no es algo especial del Barça, es que les pasa a todos los equipos de la Liga, pierdan en intensidad siempre contra los equipos de la Premier League. Porque cuando lo vimos contra el Newcastle al Barça, tampoco es que fuera una superioridad abrumadora a nivel físico y táctico, solo fue a nivel de que tenías a Pedri y a Lamine Yamal y a Rashford inspirados, porque si no tenías estos tres... Es curioso como los equipos españoles, aunque estén en un buen momento de forma y digan, es que a los equipos de Premier les ganamos, pues mira, llega Robert Sánchez el otro día después del partido y dice, bueno, los equipos pueden decir lo que quieran, que luego cuando vienen a jugar contra equipos ingleses y si ven la realidad, es cuando choque y acaban perdiendo los partidos. Y es que son datos. Es que... Sí, no, totalmente. Y es que luego ya no es que solo sea del Barça. Es que, por ejemplo, el Real Madrid, al final de los últimos 7 partidos, por ejemplo, del Liverpool, que ha hecho,
en total, solo ha ganado contra el Aston Villa, que no está muy bien en la Premier League, creo que están peleando por no descender, y con el Madrid. O sea, al Madrid lo ganaron 1-0, pero es que luego te pones a mirar el Liverpool y es que ha perdido contra el PSV, ha perdido contra el Brentford, ha perdido contra una barbaridad de equipos, contra el City también, creo. Y claro, tú ves luego lo que ha hecho con el Madrid y es que yo había un Madrid infinitamente inferior. Es más, últimos 13 partidos del Liverpool, ojo al dato porque Arne Slot telita, son 10 derrotas. Y claro, una de las victorias en esos 13 partidos de los que no has perdido 3 es al Real Madrid. Claro. Que ya me dirás tú. O sea, pierdes en la Premier contra, no sé quién también ha perdido, contra el Brighton y le ganas al Madrid. No tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, viendo todo esto, Alex, nosotros nos preguntamos. Bueno, espérate, que falta también el Atlético de Madrid. Equipo, falta el, entre comillas, mejor equipo. El mejor equipo que al menos ha peleado contra el Liverpool, que al final Marcos Llorente no pudo celebrar esos 2 golitos que marcó. Al final perdieron en el descuento. Que mira, te lo puedo llegar a pasar estando en Anfield con el Liverpool, que en ese momento estaba a un buen nivel, tanto en Premier como en Champions League. Dices, bueno, mira, he perdido con un gol de un cabezazo aquí de Van Dijk en el 97, no me acuerdo ya ni qué minuto era, y bueno, pero es que luego llegas contra el Arsenal, ahí en el Emirates, y pum, 4-0 a tu casa, y claro, a ver, ahí sí que se volvió a notar, como ya he comentado antes con el Barça, con el Chelsea o con el Newcastle, el nivel físico. Porque es que sí que es verdad que, vale, el Arsenal es el mejor equipo defensivo del mundo, es el mejor equipo en transiciones, junto al Bayern, que bueno, al final ayer se vio que el Arsenal incluso es mejor que el Bayern porque le cascó un 3-1, y mira que el Bayern a mí me parece, si no es el mejor equipo del mundo, el segundo, ahí con el Arsenal y sí, y ya, porque es que actualmente son estos 2 los mejores. Claro, yo ahora me pregunto, ¿esta intensidad que tiene la Premier se puede contrarrestar con tácticas de la liga, es decir, con un estilo de juego atractivo, etc? Porque quizá se premia más la intensidad y la agresividad que el juego. ¿Sabes qué pasa, Alex? Que el problema es que aún encima los entrenadores de la Premier cada vez encima son también más tácticos, porque Mikel Arteta no me parece precisamente el entrenador más físico de la historia. Luego tienes a Guardiola también, tienes a Slot incluso, Iraola también. Es que tienes todo el rato entrenadores muy tácticos que están aportando a ese nivel físico que ya caracterizaba la Premier para ahora pasarlo a una vertiente más ofensiva a nivel táctico. Entonces, totalmente. Yo creo que todo esto al final lo que hace es que la Premier League sea un proyecto más sólido que lo que está siendo la liga en general. Y claro, todo esto también se debe un poquito a 4 razones, bueno, a unas razones que hemos detectado por aquí. El primero de todo, Alex, es el tema del factor de los millones, porque es que al final la desigualdad económica que estamos viendo marca mucho la diferencia. O sea, para que tengamos un poquito en contexto el tema de los ingresos televisivos, en la Premier League se habla de casi unos 3.000 millones de euros entre 20 clubes, mientras que la Liga tiene entre los 20 clubes 1.420 millones de euros para el tema de los derechos televisivos. Claro, encima en la Premier League se distribuye de una forma de que es más escalonada, y al final el último recibe 110 millones, mientras que el primero creo que recibe 160. Mira, este es el debate que se abre muchas veces de que al final el equipo que queda el 16 en la Premier, ves que hace fichajes de 60 millones, mientras que aquí en España, a lo mejor el año pasado, no sé si fue el Español o el Sevilla o el Girona, pues no puede hacer un fichaje de más de 3 millones. Que es que, claro, es ridículo, tío. Es muy ridículo, pero yo te quería comentar también que a mí me parece contradictorio porque luego miramos los precios de las entradas y en la Liga son infinitamente superiores. Es decir, los clubes ganan más dinero por entradas que en la Premier. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se gasta? Claro, el problema yo creo que aquí es un poquito también el caso del CVC, de que se están terminando de pagar deudas, que en la Liga solo hay más que deudas y tal, y la Premier League también se está hablando últimamente de que se le está acabando este chollo de tener tantos ingresos y poder despilfarrar tanta pasta porque la mayoría de equipos se están arruinando. A ver, nosotros eso no lo sabemos a ciencia cierta, es lo que se habla, ya veremos a futuro si realmente la Liga tiene razón en esto de no gastar tanto y la Premier se está equivocando, o si realmente la Premier sale beneficiada de todo esto. Lo que es una realidad es que la Premier cuenta ahora mismo con un sistema capital, es decir, donde el dinero manda, y de repente tenemos que contrasta con la Liga, que es un modelo
de más meritocracia, de cuanto más quedas arriba en la liga, pues más dinero te llevas, que me parece bien también. Claro, y encima de esta riqueza que comentas tú ahora, que está distribuida de una forma diferente en la Premier, que al final crea un monstruo de competitividad que no se puede asimilar para nada a la liga. Y es que en la Premier League, el último clasificado, como hemos comentado, recibe suficiente dinero como para crear una plantilla sólida, y esto significa que para los equipos del Big Six y los que se clasifiquen a la Champions, como por ejemplo el Newcastle, que no forma parte del Big Six, pero podríamos decir ya que es el Big Seven, es que al final todos pierden puntos entre equipos de media tabla como son el Brighton, West Ham, yo que sé, el Bournemouth de Iraola, cualquier equipo de estos que serían de media tabla, siempre están ahí intentando clasificar para Champions porque les van rascando todo el rato puntos a los del Big Six. Esto, en cambio, en la Liga, Alex, no lo vemos, porque Barça, Madrid tienen tanta plantilla y tanta diferencia con el resto de equipos, tío, que es... Claro, esto a mí me hace pensar y valorar más el Liverpool del año pasado que el Barça del año pasado. ¿Por qué? Me explico. Si el Barça le mete 7 al Valladolid, porque hay una diferencia abismal, o gana una liga por más de 15 puntos, es que no tiene el mismo mérito que en la Premier. El Liverpool ganó la Premier en marzo y la tenía ganada. Y estamos hablando que son rivales todos complicadísimos. Tienen mucho más mérito lo del Liverpool. Correcto. Y es que encima todo esto también, si lo extrapolamos un poquito al tema de la Champions, los equipos de la Premier League pueden llegar mucho más preparados a la Champions al estar cada semana compitiendo contra equipos que no les sacan tanta plantilla de distancia como para decir, por ejemplo, el Barça va a ganar este finde contra el Alavés, que quizá no, pero tú ya lo piensas antes de que se esté jugando el partido. En cambio, tú te plantas en un Liverpool contra el Crystal Palace, y el Crystal Palace le gana, creo que fue 0-2 al Liverpool en su casa, en Anfield. Y claro, tú ves esto y encima al Crystal Palace le han estado quitando a Eze, le han quitado a Olise hace 2 temporadas, y aún así los tíos ahí siguen compitiendo y siguen clasificando a competiciones europeas. Entonces, yo toda esta diferencia, cuando la extrapolo a la Champions League, veo que los equipos de la Premier, cuando se enfrentan a equipos más flojos, de lo que sería Barça, Madrid, PSG, Inter, Juventus, se los mean en la cara y como si nada. Yo te voy a decir la verdad, no sé si se puede hablar de estos temas, pero yo no lo hago, pero el que apueste, que no apueste a la Premier, que no apuesta a la Premier. Ni de coña, de coña, porque es que no sabes lo que va a pasar. Un día te sorprende y gana el último al primero, otro día ni de coña. O sea, correcto. Lo digo ya. Y luego, evidentemente, esto de cara a Europa, que me sorprende porque los últimos años no han llegado lejos, pero lo normal sería que los equipos de la Premier se plantaran con facilidad, entre comillas, en una semifinal. Si no, a mí no me sorprendería para nada que en las semifinales de este año en Champions haya 3 ingleses, y que el otro sea el Bayern o el Barça o el PSG o el Inter, ¿sabes? Que se cuele uno y que el resto sean Liverpool, Manchester City y Arsenal, o Chelsea, Liverpool y Arsenal. Pongámosle, yo qué sé, porque Chelsea y Arsenal yo creo que son los mejores equipos de la Premier, pero bueno, que viendo cómo se clasifican y tal, pues quizá caen ante un Barça o Madrid, y luego en cuartos sí que Barça o Madrid no clasifican a semis, pero es que la distancia es abismal. Pero aún así, por ejemplo, el año pasado, 0 equipos de la Premier, si no recuerdo mal, en semifinales de la Champions. Me sorprende mucho porque era el PSG, el Barça, el Inter, y el PSG se carga al Arsenal. Vale, es verdad, el Arsenal llega a semifinales, el Arsenal, cierto. Sí. Pero aún así, muy pocos equipos para lo que debería de ser llegan a semifinales de la Champions. Me sorprende este dato también. Sí, la verdad. Bueno, yo creo que esta temporada ya la cosa va a cambiar, porque viendo el nivel... Y pues sí, al final, Alex, como conclusión ya, yo creo que no es una excusa el tema económico y tal, pero sí que es verdad que al final la profundidad de plantilla que te da en el caso de estar, conclusión final de este punto, el tema de la economía y del poder hacer un fondo de plantilla más extenso que los de la liga, yo creo que al final te beneficia en el formato de liguilla de poder estar rotando más y tal. Y luego, otro punto que queríamos tratar en este vídeo es el tema de los bombos, que esto también facilita a la Premier League a tener mejores resultados en Champions League, porque es que estamos viendo que en el bombo 1 estaban tanto Chelsea como Liverpool como Manchester City, ya sea por coeficiente o por méritos propios de la temporada pasada, en el bombo 1.
esto lo que hace es al final evitar a muchos rivales del bombo 1 que se tienen que enfrentar, por ejemplo, el Athletic Club, el Villarreal o el Atlético de Madrid, creo que también está por allí. Entonces, esta diferencia yo creo que también la notamos bastante en lo que está siendo la liguilla. Pues te digo una cosa, al final es un sorteo, te puede tocar mejores y peores equipos, pero se plantan en cualquier estadio complicado de Europa y no fallan. Y eso también, claro, yo le doy mucho mérito también a eso, porque, por ejemplo, el Barça va a Brujas y te empata 3. Pues el City, el Arsenal, el Chelsea no lo hacen y van y ganan. O sea, que tiene mucho mérito también. Sí, correcto. Y luego también tenemos que tratar un poquito del factor de la intensidad, esa cultura de la intensidad que tenemos, que hay en la Premier League y que no hay en la Liga, por lo que sea, no lo entiendo, pero bueno, porque es que al final cuando decimos que los españoles no están dando la cara en Europa, al final lo extrapolamos a lo que vemos en la Liga, y es que en la Liga son tan dominadores que luego van a Europa y a nivel físico no son para nada superiores, y al final la intensidad física que vemos en la Champions League, tío, es que es un nivel superior a la Liga a nivel, vaya, o sea, como si el Barça fuera el Albacete. Sí, lo que pasa es que, no sé si estarás conmigo, yo creo que en la Liga somos más inteligentes, que se me entienda cuando digo esto, en el sentido de que tú quieres tener el balón y no correr, es lo que quieres. Sí. Pues allí les da igual, allí dicen, claro, mira, mi cuerpo está hecho para esto, a correr. Lo que sería la cultura del vago, ¿no?, en España. Pero es que al final es ser inteligente, tú lo que quieres sacar, sí, optimizar tu rendimiento con balón, pues no corras, es decir... Claro, la cosa es que cuando los otros corren, tú tienes que correr. Cuando tienes que defender en bloque bajo, defiende en bloque bajo. No estés intentando estar en bloque, con el bloque arriba cuando los rivales, tienes ahí a Estebao y tienes a Cucurella, que son 2 balas, y los intentes defender en el medio del campo. No tiene sentido. Este ejemplo se ve muy claro. Tú envías a un jugador de la Premier a la Liga, traen a Alexander Arnold, no se está enterando ni del clima. Tú envías a un jugador de la Liga a la Premier... Mira Zubimendi. Mirar un partido de Martín Zubimendi. Se está siendo tranquilamente el mejor pivote de la Premier League. Ahí está. O sea, es que hay que mirar el fútbol, pero también te digo que la diferencia que tiene la Premier League con la Liga, yo, así ya como conclusión, es que nos tienen de hijos. Y nada, o sea, es que a nivel económico, físico, incluso últimamente táctico, por lo que estamos llegando a ver también. Entonces, yo creo que la Liga tiene que estar espabilando a la de ya, porque no tiene ningún sentido con lo que hemos sido y con lo que somos igualmente, porque seguimos siendo, si no la segunda, la tercera mejor liga del mundo. Vernos tan mal a nivel deportivo y a nivel de resultados en Champions League en fase de liguilla. Sí, yo creo que el resumen es que en la Liga tienen que fijarse en lo que hace la Premier, dejarse de tonterías de si Estados Unidos, si Supercopas en Arabia, mirar la Premier, todo Wembley, todo en Inglaterra y les va de locos. Es un modelo a seguir, diría yo. Claro. Y ahora, bueno, Alex, creo que les toca a ellos decir qué opinan en comentarios sobre esta situación, si es solo cuestión de dinero o hay algo más que nos haya olvidado comentar en este vídeo, y también si creéis que los equipos españoles darán la vuelta a esta mala imagen que están dejando. Así que déjalo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un saludo.